palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos en un quinto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio más para el día de hoy. Estamos hablando acerca de estos temas importantes, de la cual requiere de comprensión, requiere de concentración y así poder testificar a este mundo que se está perdiendo día tras día y que en la palabra de Dios puede encontrar seguridad, puede encontrar paz, puede encontrar felicidad si solamente se toma el tiempo de poder escuchar, de poder aceptar al único Salvador. Quisiera comenzar este estudio, pero sin antes pedirles donde están, nos acompañen, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. En esta mañana, Señor, nos dirigimos ante su trono de gracia en el lugar santísimo y queremos pedirle que interceda por nosotros, que nuestras obras no son justas, que nosotros somos cada día como trapo de inmundicia, pero queremos, Señor, que usted, a través de la gracia y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, nos ayude. Nos acompañe a desarrollar este mensaje para el día de hoy y que toque los corazones de cada uno de tus hijos. Abre su mente, abre su corazón y escribe la verdad, Señor, que sea afianzada pues hasta que usted venga por segunda vez. Acompáñanos en este día, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, bienvenidos todos a este estudio. Nos encontramos en las páginas de YouTube, de Facebook, del WhatsApp y queremos que donde ustedes están también puedan hacer sus comentarios, de lo contrario también dejar un like para que podamos saber que ustedes están con ese interés de poder continuar los estudios y así poder apoyarles también en todo lo que se refiere. El título para el día de hoy: vida o muerte en la balanza. Vida o muerte en la balanza. Tenemos la primera pregunta: ¿qué paralelo puede ser visto entre el macho cabrío de Levítico 16:21 y Satanás según está escrito en Apocalipsis 20 del 1 al 3? Para eso vamos a utilizar la Biblia y vamos a buscar Levítico 16:23. Levítico 16, el capítulo 16, y vamos a leer el párrafo 23. Dice la palabra, párrafo 21, perdón. Dice la palabra: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ustedes saben lo que sucedía en el día de la expiación. El sumo sacerdote, después de haber limpiado el santuario, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, salía en una forma simbólica trayendo los pecados
del pueblo, en su ser, y bajo este macho cabrío, poniendo sus manos en su cabeza, en una forma simbólica lo transfería los pecados del pueblo, y este animal era llevado por un encargado al desierto, y el desierto los mataba de alguna manera. Esto tiene como gran significado lo que sucederá en el fin del tiempo. Pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, del 1 al 3, tiene una relevancia y un paralelo a lo que podríamos notar del macho cabrío en el día de la expiación. Dice el párrafo 1, o verso 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Si tú puedes notar, ese ángel que desciende del cielo, simbólicamente o en un paralelo con el hombre que lleva al macho cabrío, no simbólicamente, sino un paralelo con el hombre que lleva al desierto, tiene una relevancia en ese sentido. Y dice, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. En este caso ya no es el macho cabrío, sino el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo amarró, en otras palabras, lo ató, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, una relevancia muy interesante, muy buena en estos versos, porque en este caso, el encargado que va a llevar a la serpiente antigua, Satanás, amarrado, y lo botará al abismo, o al desierto de alguna manera también, porque esto no es literalmente, es simbólicamente, de ser amarrado. De acuerdo al testimonio, el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, Satanás es amarrado en su orgullo. Todos su furia, su ira, sus planes son de alguna manera restringidos por el poder de Dios. Y él ya no puede hacer nada porque se le ha acabado ese poder. La gente ha desaparecido. El mundo está completamente en stop. Ya nadie está vivo como para ser tentado por el enemigo. Y allí nos da a reconocer que los seres humanos le dan fuerza al mal cuando ellos están haciendo su voluntad, están siguiendo su ley y cuando están vivos. Pero cuando todos están muertos, el enemigo no tiene poder. Y es encerrado y arrojado al abismo. Ustedes saben, la tierra corresponde al abismo. No es un hueco donde de repente un hoyo, como pueden estar pensando la gente, es la misma tierra, porque al inicio podemos notar que la tierra es un abismo, está lleno de agua, y ahí está otra vez Satanás viendo su plan que fracasó, su plan malévolo, y que no podrá salir de ese contorno, pues es atado por 1000 años. Entonces, dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final por ser el originador de todo pecado. Y en un tiempo futuro se cumple lo que está profetizado bajo el profeta Juan en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Entonces dice la pregunta, vamos a repetirla: ¿qué paralelo puede ser visto entre el macho cabrío de Levítico 16:21 y Satanás según el escrito de Apocalipsis 20 del 1 al 3?
En el símbolo, el macho cabrío es llevado al desierto. Esa es la respuesta que podemos poner. También pueden tener muchas respuestas ustedes, similares de repente, pero la respuesta que podemos poner nosotros es en el símbolo, o sea, en lo que representa a los sacrificios. Esto es lo conocido como símbolo. En el símbolo, el macho cabrío es llevado al desierto. Y cuando hablamos de la realidad en lo futuro, en la realidad, Satanás es apresado y llevado al desierto, al abismo, pueden poner también. Y en la realidad, Satanás es apresado y llevado al abismo. Vida o muerte en la balanza es el título para el día de hoy. Tú que estás ahí escuchando este estudio, queremos también que en tu hogar tú puedas analizar, puedas buscar de repente otros textos bíblicos para poder corroborar y así poder tener el alimento de todos los días. Fortalecer tu vida espiritual, porque de eso requiere que tengamos una vida robusta, una vida de alimento sustancial. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué amonestación puede ayudarnos a escapar de la destrucción del pecado y los pecadores? En el Proverbio, el capítulo 16 y el verso 3 dice algo interesante. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Te invito a buscar el libro de Proverbios en el capítulo 16 y vamos a leer el verso 3. Dice la palabra: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vamos también a buscar el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. El libro de Hechos, el capítulo 3 y el verso 19. Una verdad importante en lo que se refiere al arrepentimiento. En el libro de Hechos, el capítulo 3 y el verso 19. Entonces dice la palabra: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El sabio Salomón nos dice algo interesante: encomendar nuestros pensamientos a Dios, y todo lo que nosotros hagamos serán afirmados. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos: arrepentidos y convertidos. Dos cosas importantes: lo que debe hacer un cristiano o un hombre que conozca a Dios es arrepentirse y convertirse. Dice ejemplo falso de arrepentimiento, y vamos a dar los ejemplos falsos de arrepentimiento, pero antes de eso vamos a leer también 2 de Corintios 7:10, el libro de 2 de Corintios 7:10. ¿Qué dice el libro de Corintios 7:10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza que es según de Dios, o la tristeza que viene de Dios, el arrepentimiento que viene de Dios, es para salvación. Podríamos decir que hay dos tipos de arrepentimiento: uno que es el verdadero arrepentimiento y el otro que parece arrepentimiento, pero que simplemente es lo que mucha gente siente, y es por eso que su vida no es de un arrepentimiento sincero. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, verso 24, vamos a buscar el libro de Samuel, 1 de Samuel, el capítulo 15 y el verso 24, y vamos a encontrar una declaración también importante para esta mañana, y queremos que ustedes también puedan meditarlo.
15:24 del libro de Primera de Samuel dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hablando de un falso arrepentimiento de Saúl, se presenta ante Samuel, entre comillas, podríamos decir. Claro, a Samuel, sí. Entonces menciona su pecado, pero no estaba arrepentido. Solamente que por remordimiento él dijo que estaba arrepentido. Era falso de lo que él estaba mencionando. También tenemos Mateo capítulo 27, del 3 al 4. Tenemos otro, entre comillas, arrepentimiento. Y podemos notar que así encontramos muchos de esos ejemplos en la Biblia, donde las personas, según ellos, se han arrepentido, pero en la práctica simplemente ha sido por miedo a no ser destruidos o por perder algo que se considera un falso arrepentimiento. Entonces, en el capítulo 27 del libro de Mateo, y vamos a leer del verso 3 al verso 4. Entonces Judas, dice, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Podemos notar dos ejemplos de estos dos personajes, Saúl y Judas, que no se arrepintieron de verdad, que fueron hombres que entre comillas se arrepintieron, pero su arrepentimiento solamente lo que fue es remordimiento. Entonces, ¿qué amonestación puede ayudarnos a escapar de la destrucción del pecado? Vamos a responder con el libro de Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Entonces, podemos ver también a lo que dice de ejemplos del falso arrepentimiento. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, el caso de Saúl y de su falso arrepentimiento. Y también tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Judas, de su falso arrepentimiento. Entonces el Señor dice: arriesgad vuestros... no debemos rasgar literalmente nuestros vestidos, sino rasgar el alma y arrepentirnos. Vamos a leer el testimonio. Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, página 191-192. Dice: Dios ha levantado la barrera de los testimonios como una valla a su alrededor para guardarlo de caer bajo los engaños ardides del enemigo. Pero usted ha derribado y ha arremetido contra todo para seguir sus propias inclinaciones. Su pesar por sus pecados se asemeja al de los que antiguamente rasgaban sus vestidos para expresar su dolor, pero no afligían sus almas. Usted no tiene una comprensión correcta de lo que es pecado. Ahí podemos nosotros notar que cuando no se tiene una comprensión correcta del pecado, uno podría hacer un teatro como lo hicieron estos hombres, pero no arrepentirse. No ha sentido el grave carácter de la carencia de la castidad del pensamiento y la acción. Su mente es continuamente carnal. Si realmente hubiera sentido tristeza por sus pecados, si hubiera tenido una comprensión correcta de sus errores, habría experimentado el arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. La mensajera del Señor le está aconsejando a una persona que su arrepentimiento simplemente es un remordimiento, como lo tuvo Saúl o como lo tuvo Judas. Y muchos de nosotros tenemos también esa situación que nos pasa, pues no nos estamos arrepintiendo y convirtiéndonos, como dice la palabra.
Vida o muerte en la balanza es el título para el día de hoy y estamos respondiendo a esta pregunta y acabamos de leer el testimonio en lo que se refiere al pecado y al remordimiento que uno puede tener cuando se siente obligado o incitado por el mal. Vamos a la última pregunta y dice: ¿en quién únicamente reside nuestra esperanza? Y vamos a buscar el libro de Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer del 6 al 11. El libro de Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer del verso 6 al verso 11. Dice la palabra. Si tienes ahí tu Biblia, medítala también. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Interesante lo que dice el apóstol hablando acerca de la reconciliación. A través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados. Es el único medio, es la única fuente de salida para el pecador si llega a concretar su entrega al Señor. De alguna manera será justificado a través de la fe en Jesucristo y su vida será diferente. En ello habrá una conversión y un verdadero arrepentimiento. En este tiempo, mis queridos hermanos, no se conoce del verdadero arrepentimiento y no se conoce la función que tiene y entra a tallar los méritos de Cristo. Solamente a través de los méritos de Cristo, de las obras no adulteradas, el hombre puede alcanzar el perdón de los pecados. Dice Mensajes Selectos, el tomo 1, página 412, miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos. Sucede así, miramos al yo como si él fuera el Salvador, pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer esto. Es imposible. En Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador, o que Él no tiene pensamientos de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en nuestro favor, invitándonos a acudir a Él. Él está haciendo un trabajo especial en el lugar santísimo. Está haciendo la obra de expiar los pecados y de reconciliar al mundo a través de su sangre. En nuestra impotencia y ser salvos, lo deshonramos con nuestra incredulidad. Es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo. Cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo último y que nos ha dado toda la evidencia de su gran amor. Ocurre en nosotros algo interesante, queridos hermanos. Es que no confiamos y lo que hacemos nosotros es ser impotentes en ese sentido, pues, que no llegamos a concretar esa confianza, que nos descuidamos y lo único que podemos conseguir es alejarnos totalmente de nuestro único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, tenemos una gran verdad frente a nuestro contorno de vida.
es que miramos nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos. Pero sabemos que hay un medio y que ha reconciliado al hombre y al Padre, con el Padre. Y que trazado bajo un símbolo, se nota como Jacob tiene un sueño bajo la escalera y puede haber una alianza entre el cielo y la tierra. Así tenemos a nuestro Señor Jesucristo como la escalera que nos une con el Padre y nos puede dar perdón. La última pregunta dice: ¿en quién únicamente reside nuestra esperanza? En nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros porque somos impotentes. La respuesta: en nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros porque somos impotentes. Amigo y hermano, en esta mañana que el Señor pueda bendecirte grandemente y que pueda acompañarte en todos tus planes. Sabemos que nosotros estamos ahorita en un momento decisivo, donde tú y yo no estamos seguros de nuestra salvación, donde debemos luchar cada día, pelear la última batalla, porque de lo contrario Satanás ganará el terreno. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seamos salvados y Él sea quien nos acompañe en todo momento, sea nuestro guardián, nuestro capitán. Un abrazo a la distancia, que el Señor pueda bendecirte ahí donde estás. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Recuerda lo que tienes que hacer: buscar a tu Señor en cada momento que sea necesario. Bendiciones.